La mano peluda. La historia de la mano peluda comenzó como muchas leyendas urbanas en México, con rumores que se mezclaban con testimonios y grabaciones que nadie podía explicar del todo. Algunos decían que era solo un programa de radio, otros juraban que detrás de las llamadas había algo más profundo. En las noches, cuando el silencio se extendía por las ciudades y los pueblos, las personas encendían la radio para escuchar relatos que desafiaban la lógica. La voz del conductor sonaba calmada, casi hipnótica, invitando a los oyentes a contar sus experiencias más inquietantes. El nombre del programa se volvió famoso en todo el país. Para muchos, era una ventana a lo desconocido. Para otros, era una advertencia de que no todo podía explicarse con ciencia. Las primeras llamadas eran simples relatos de sucesos extraños, objetos que se movían, voces en casas vacías, sueños que parecían reales. Pero con el tiempo, las historias se volvieron más profundas y perturbadoras. Un hombre llamó una noche diciendo que había escuchado pasos en su casa durante semanas. No veía a nadie, pero sentía una presencia constante. La llamada terminó con un silencio incómodo que dejó a los oyentes inquietos. Una mujer relató que, desde niña, veía una sombra al pie de su cama. Nunca le hacía daño, pero siempre estaba allí, observándola. Su voz temblaba mientras hablaba, y el conductor apenas intervenía. El público comenzó a enviar cartas y grabaciones. Algunas contenían voces distorsionadas, otras eran relatos escritos con letra temblorosa. Muchas hablaban de una mano que aparecía en la oscuridad. La mano peluda se convirtió en una figura recurrente. Algunos decían que era una entidad que se manifestaba a través de llamadas telefónicas. Otros creían que era un símbolo del miedo colectivo. En una ocasión, un joven afirmó que había soñado con una mano enorme y cubierta de pelo que tocaba su ventana cada noche. Decía que, al despertar, encontraba marcas en el vidrio. Los expertos intentaron explicar el fenómeno como sugestión. Sin embargo, el número de testimonios seguía creciendo. En pueblos pequeños, las personas comenzaron a hablar de experiencias similares, incluso sin haber escuchado el programa. Decían que una mano aparecía en sueños, en sombras o en reflejos. Algunos creían que la mano peluda era un espíritu antiguo que buscaba comunicarse. Otros pensaban que era una metáfora del miedo a lo desconocido. El conductor del programa se convirtió en una figura enigmática. Nunca revelaba demasiado sobre sí mismo, y su voz parecía siempre distante, como si hablara desde otro lugar. En una entrevista, dijo que el programa no buscaba asustar, sino escuchar. Pero muchos oyentes sentían que algo los observaba mientras escuchaban las transmisiones. Una noche, una llamada cambió todo. Un hombre dijo que había encontrado una grabación en una cinta vieja donde se escuchaba la voz del programa, aunque la cinta era de décadas antes de que el programa existiera. La grabación contenía una voz que decía el nombre del hombre y describía su casa con detalles precisos. El conductor guardó silencio durante varios segundos. Después de esa llamada, las líneas se saturaron. Personas de todo el país querían contar sus experiencias con voces, sueños y presencias. Algunos psicólogos afirmaron que el fenómeno era una forma de catarsis colectiva. Las personas necesitaban contar sus miedos, pero había relatos que no encajaban con esa explicación. Algunos describían detalles que parecían imposibles de inventar. Un niño llamó diciendo que la mano peluda le contaba historias por la noche. Decía que la mano no tenía rostro, pero podía hablar sin boca. Sus padres confirmaron que el niño no había escuchado el programa antes de empezar a hablar de la mano. En otra llamada, una anciana dijo que la mano peluda era una antigua deidad que había sido olvidada. Según ella, el programa había despertado su recuerdo. Los oyentes comenzaron a formar comunidades para compartir experiencias. En foros y reuniones, hablaban de sueños similares y sensaciones compartidas. Algunos afirmaban que, al escuchar el programa, sentían una presión en el aire, como si alguien estuviera cerca. El conductor comenzó a recibir cartas anónimas con dibujos de manos peludas y mensajes crípticos. Algunas cartas parecían advertencias. Una de ellas decía que la mano peluda no era solo una historia, sino una puerta. El equipo del programa decidió investigar el origen del nombre. Descubrieron referencias antiguas a una figura similar en relatos populares y cuentos orales. En algunas regiones, se hablaba de una mano que aparecía para advertir a las personas de peligros invisibles. En otras, se decía que la mano era un espíritu que buscaba ser escuchado. El conductor comenzó a sentir que el programa había creado algo que ya no podía controlar. Cada noche, las llamadas eran más intensas.
Una persona llamó diciendo que había soñado con el estudio de radio antes de visitarlo, describiendo detalles que no eran públicos. Otra afirmó que escuchaba el programa incluso cuando la radio estaba apagada. Los técnicos revisaron los equipos y no encontraron anomalías, pero algunos admitieron sentir una presencia en el estudio. Una noche, durante una transmisión, una interferencia cortó la señal. En el silencio, se escuchó un sonido que algunos describieron como una respiración lejana. Cuando la señal regresó, el conductor estaba visiblemente nervioso, aunque intentó mantener la calma. A partir de ese momento, la leyenda de la mano peluda dejó de ser solo un programa. Se convirtió en un fenómeno cultural, una historia viva que crecía con cada testimonio. Las personas ya no solo escuchaban por entretenimiento, sino para entender algo que parecía más grande que ellas mismas. La mano peluda se transformó en un símbolo del miedo, la curiosidad y la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Y mientras las noches pasaban, las voces seguían llegando, cada una agregando una pieza más a un misterio que apenas comenzaba a revelarse. La popularidad de la mano peluda creció de forma inesperada. Personas que nunca habían escuchado programas de misterio comenzaron a sintonizar la estación solo para oír las llamadas nocturnas. En muchas casas, las familias se reunían alrededor de la radio como si escucharan una historia antigua contada junto al fuego. El tono del conductor hacía que incluso los relatos más extraños sonaran reales. Algunas personas decían que no podían dejar de escuchar, aunque les daba miedo. Sentían que, de alguna manera, las historias estaban conectadas con sus propias experiencias. Un estudiante universitario llamó una noche diciendo que había grabado el programa en una cinta y que, al reproducirla, escuchó una voz adicional que no estaba en la transmisión original. La voz decía su nombre y mencionaba detalles de su vida privada. El estudiante juró que nadie más tenía acceso a esa información. Los técnicos revisaron la grabación, pero no encontraron nada extraño en la señal original. Aún así, el estudiante envió la cinta a la estación, y el equipo la escuchó con atención. En la grabación, además de la voz del conductor, se escuchaba un susurro apenas perceptible. No era claro, pero parecía formar palabras. El conductor decidió no transmitir la cinta completa, pero mencionó el caso al aire. Esto provocó que más personas revisaran grabaciones antiguas del programa. Algunos aseguraron encontrar voces adicionales en sus cintas. Otros dijeron que escuchaban sonidos que no recordaban haber oído en la transmisión original. Se formó una teoría entre los oyentes: la mano peluda no solo se manifestaba en vivo, sino también en las grabaciones, como si pudiera viajar a través del tiempo y del sonido. En foros y reuniones, las personas compartían fragmentos de audio y los analizaban. Algunos intentaban encontrar patrones en los susurros. Un grupo de aficionados a la tecnología dijo que las voces podían ser interferencias de radiofrecuencia, pero muchos oyentes no aceptaron esa explicación. Una mujer contó que, al escuchar una cinta vieja del programa, escuchó una voz que le advertía sobre un evento que ocurrió días después. No quiso dar detalles, pero dijo que desde entonces escuchaba el programa con una mezcla de temor y respeto. El conductor comenzó a recibir mensajes de personas que decían sentir cambios en su entorno después de escuchar la mano peluda. Algunos hablaban de sueños más intensos, otros de una sensación de ser observados, pero nadie mencionaba daño, solo una presencia constante. Un psicólogo llamó al programa para explicar que las historias podían activar la imaginación y el subconsciente, generando sueños vívidos y sensaciones intensas. Aún así, los oyentes continuaron compartiendo experiencias que parecían demasiado específicas para ser simples coincidencias. Un hombre dijo que escuchó el nombre de su abuelo en una transmisión, aunque nadie había mencionado ese nombre en la llamada. Una joven afirmó que, mientras escuchaba el programa, su radio se apagó y luego se encendió sola en la misma frecuencia. El equipo técnico revisó el estudio varias veces, buscando fallas en el sistema, pero no encontró nada fuera de lo normal. Sin embargo, algunos miembros del equipo admitieron que preferían no quedarse solos en el estudio después de las transmisiones nocturnas. Decían que había una sensación extraña, como si el lugar conservara ecos de las voces de los oyentes. El conductor comenzó a escribir un diario sobre sus experiencias. En él, describía cómo las llamadas parecían seguirlo incluso después de apagar los micrófonos. Decía que, a veces, escuchaba fragmentos de las historias en su mente, como si las voces se quedaran con él. En una ocasión, soñó que estaba en un cuarto lleno de radios antiguas, todas sintonizadas en la misma frecuencia, repitiendo las mismas historias una y otra vez.
Despertó con la sensación de que el programa era más que una transmisión, era un archivo vivo de experiencias humanas. Mientras tanto, la figura de la mano peluda comenzó a aparecer en dibujos, relatos y hasta en canciones. Artistas urbanos pintaron murales de una mano gigantesca saliendo de la oscuridad, rodeada de ondas de radio. Escritores comenzaron a publicar cuentos inspirados en el programa, mezclando ficción con testimonios reales. La mano peluda dejó de ser solo un programa de radio y se convirtió en una leyenda moderna. Algunas personas comenzaron a visitar lugares mencionados en las llamadas, buscando señales de lo inexplicable. En una casa abandonada mencionada en una llamada, un grupo de jóvenes dijo sentir una atmósfera pesada, aunque no encontraron nada físico. Otros afirmaron que, al estar en esos lugares, escuchaban fragmentos del programa en sus teléfonos, incluso sin conexión. El conductor se preguntaba si el programa había creado una red invisible de historias que conectaba a las personas a través del miedo y la curiosidad. Pensaba que tal vez la mano peluda no era una entidad, sino una manifestación colectiva de la mente humana. Pero entonces recibió una carta que lo hizo dudar. La carta estaba escrita con una letra antigua y decía que la mano peluda existía mucho antes de la radio. La carta mencionaba relatos del siglo XIX donde se hablaba de una mano que aparecía en sueños y susurraba historias a las personas. El remitente no dejó nombre ni dirección, solo un dibujo de una mano cubierta de pelo y una frase: siempre hemos escuchado, ahora ustedes escuchan. El conductor guardó la carta en su oficina y comenzó a investigar referencias históricas. Encontró menciones en cuentos populares y relatos orales sobre una mano que contaba historias por las noches. Esto lo llevó a pensar que el programa había despertado un símbolo antiguo, una figura que había existido en el imaginario colectivo por generaciones. Mientras más investigaba, más se daba cuenta de que la mano peluda era una historia que se reinventaba con cada era. En el pasado, había sido un susurro en la oscuridad. En el presente, era una voz en la radio. Y en la mente de miles de personas, se estaba convirtiendo en algo más profundo, un reflejo del deseo humano de contar y escuchar historias que desafían la realidad. Las noches continuaban, las llamadas seguían llegando, y la mano peluda se hacía cada vez más real para quienes la escuchaban. Como si, en algún lugar entre las ondas de radio y la imaginación, una mano invisible siguiera tocando la mente de quienes se atrevían a escuchar. La investigación del conductor sobre los orígenes de la mano peluda comenzó a tomar una forma obsesiva. Pasaba horas revisando archivos, bibliotecas y colecciones privadas buscando cualquier referencia antigua a la figura de la mano. En una biblioteca olvidada de un pueblo pequeño, encontró un libro de relatos recopilados por un cronista del siglo XIX. Entre cuentos de aparecidos y luces extrañas, había una historia titulada La mano que cuenta historias. El relato hablaba de una presencia invisible que se manifestaba a las personas solitarias durante la noche. No hacía daño, solo susurraba relatos que parecían venir de otros tiempos. El cronista afirmaba que las personas que escuchaban a la mano se convertían en narradores, transmitiendo las historias a otros, como si la mano los hubiera elegido como mensajeros. El conductor sintió una extraña conexión con esa idea. Pensó en las miles de personas que habían llamado al programa, compartiendo historias que, de otra forma, nunca habrían contado. Decidió compartir el hallazgo en el programa. Leyó fragmentos del libro al aire y explicó que la figura de la mano peluda existía mucho antes de la radio. Las líneas telefónicas se saturaron nuevamente. Personas de todo el país querían comentar el hallazgo. Un hombre mayor llamó diciendo que su abuela le contaba una historia similar cuando era niño, sobre una mano que le contaba cuentos antes de dormir. Una mujer dijo que, cuando era pequeña, sentía que alguien le tocaba el hombro por la noche y luego escuchaba una voz que le narraba historias sin palabras, solo con imágenes. Un joven afirmó que había soñado con una biblioteca infinita donde una mano peluda le entregaba libros que aún no existían. El conductor comenzó a preguntarse si la mano peluda era una metáfora de la tradición oral, una representación del acto de contar historias. Pero algunas experiencias eran demasiado específicas. Un oyente dijo que había escuchado una historia en el programa que su bisabuelo había contado décadas antes, con los mismos detalles. Otro afirmó que, al contar su experiencia al aire, soñó con una mano que escribía su relato en un cuaderno antiguo. El equipo del programa empezó a recibir correos con dibujos detallados de la mano, todos similares entre sí, aunque los autores no se conocían. Los dibujos mostraban una mano grande, cubierta de pelo,
con dedos largos y una sensación de movimiento, como si estuviera emergiendo del sonido mismo. Un investigador cultural contactó al conductor y le propuso una teoría. La mano peluda era un arquetipo, una figura que representaba la voz colectiva de una comunidad. Según él, las culturas crean símbolos para dar forma a experiencias compartidas. La mano era el símbolo de la voz nocturna, del relato en la oscuridad. El conductor encontró la teoría fascinante, pero también inquietante. Si la mano peluda era la voz colectiva, ¿por qué algunas historias parecían anticipar eventos? Un oyente llamó diciendo que había soñado con un apagón masivo después de escuchar el programa. Días después, una falla eléctrica afectó su ciudad durante horas. Otro contó que escuchó una voz en una grabación antigua que mencionaba una tormenta que ocurrió semanas después. Los escépticos hablaban de coincidencias, pero la acumulación de casos empezaba a inquietar incluso a los más racionales. El conductor decidió entrevistar a expertos en sueños y percepción. Algunos explicaron que el cerebro puede detectar patrones sutiles y anticipar eventos basados en información inconsciente. Otros dijeron que las historias podrían influir en la memoria y reinterpretación de los eventos posteriores. Aún así, el misterio seguía creciendo. Una noche, el conductor recibió una llamada que no pasó por el sistema normal. La voz sonaba como una mezcla de muchas voces. La voz dijo que la mano peluda no era una entidad, sino una red de recuerdos que conectaba a las personas a través del tiempo. El conductor intentó hacer preguntas, pero la llamada se cortó. Los técnicos no encontraron registro de la llamada en el sistema. No había número, no había señal de origen. Esa noche, el conductor tuvo un sueño intenso. Soñó con una enorme mano hecha de palabras, formada por frases, voces y relatos entrelazados. La mano se extendía sobre una ciudad hecha de radios, libros y personas contando historias. Al despertar, escribió en su diario que la mano peluda podía ser la suma de todas las historias contadas en la oscuridad, un ser formado por la memoria colectiva. Decidió dedicar un episodio completo a esa idea. Invitó a escritores, psicólogos y oyentes a discutir qué representaba la mano peluda para ellos. Las respuestas fueron diversas. Algunos la veían como un espíritu, otros como una metáfora, otros como una experiencia cultural. Un escritor dijo que la mano peluda era como una biblioteca invisible que susurraba historias a quienes estaban dispuestos a escuchar. Una psicóloga afirmó que era un espacio seguro donde las personas podían expresar miedos que no se atrevían a contar de día. Un oyente dijo que la mano peluda era como un amigo invisible que escuchaba sin juzgar. El conductor sintió que el programa había trascendido su propósito original. Ya no era solo un espacio de misterio, sino un ritual nocturno compartido por miles. Sin embargo, aún había algo que no podía explicar, la sensación de que las historias tenían vida propia. Una noche, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una cinta y una nota que decía, escucha el origen. Al reproducir la cinta, escuchó una transmisión antigua, con una voz desconocida contando historias similares a las del programa. La fecha de la cinta era anterior a su nacimiento. La voz decía, la mano siempre ha contado historias. Ahora tú eres parte de ella. El conductor se quedó en silencio, escuchando la cinta una y otra vez, preguntándose si el programa era solo el último capítulo de una historia mucho más antigua. Y mientras la noche avanzaba, la mano peluda seguía extendiéndose a través de voces, sueños y recuerdos, tejiendo una red invisible de relatos que nadie podía detener. La cinta antigua se convirtió en una obsesión para el conductor. La llevaba consigo a todas partes, como si fuera un talismán o una advertencia silenciosa. Intentó rastrear su origen con especialistas en audio. Algunos dijeron que el estilo de grabación correspondía a transmisiones de mediados del siglo pasado, pero no pudieron identificar la emisora. La voz en la cinta no coincidía con ningún locutor conocido, ni siquiera con registros históricos de estaciones desaparecidas. El conductor comenzó a creer que la mano peluda había existido en muchas formas, adaptándose a cada época, usando cualquier medio disponible para contar historias. Esa idea le resultó fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Una noche, decidió transmitir la cinta completa al aire. Anunció que los oyentes escucharían algo que podría ser el origen del programa. Cuando la cinta comenzó a sonar, muchos oyentes llamaron diciendo que sentían una extraña nostalgia, como si reconocieran la voz. Otros dijeron que la voz les resultaba familiar, como si hubiera acompañado a su familia durante generaciones. Un anciano llamó llorando, diciendo que recordaba a su padre escuchando una voz similar en una radio vieja cuando él era niño.
Una mujer afirmó que su abuelo hablaba de una mano que contaba historias en un pueblo sin electricidad, como si las historias se transmitieran por sueños. El conductor empezó a notar un patrón: la mano peluda parecía manifestarse en cualquier medio donde existiera silencio y atención. No importaba si era una fogata, una radio, un libro o un sueño. Mientras más personas escuchaban, más fuerte parecía volverse la presencia. El equipo del programa comenzó a experimentar cosas extrañas, aunque nadie hablaba de ello en voz alta. Un técnico dijo que, al editar grabaciones, escuchaba frases que no estaban en las llamadas originales. Una productora comentó que, al revisar correos, encontraba relatos escritos con un estilo que parecía no pertenecer a los autores. El conductor decidió grabar un episodio sin llamadas, solo con la cinta y su voz reflexionando sobre el misterio. Habló de cómo las historias conectan a las personas, de cómo el miedo y la curiosidad crean lazos invisibles. Mientras hablaba, sintió que su voz no era solo suya, sino parte de algo más grande. Al final del programa, dejó el micrófono abierto unos segundos en silencio. En la grabación posterior, apareció una voz suave diciendo: "Gracias por contar". Nadie en el estudio había hablado. Los oyentes comenzaron a enviar mensajes diciendo que habían escuchado lo mismo en sus radios. El conductor comprendió que la mano peluda ya no era solo una figura del misterio, sino una entidad hecha de voces compartidas. Decidió escribir un libro sobre el fenómeno, recopilando testimonios, teorías y relatos. Mientras escribía, notaba que las palabras fluían como si alguien más las dictara. Algunos párrafos describían experiencias que él no recordaba haber vivido, pero que sentía como propias. Una noche, soñó que caminaba por un archivo infinito, donde cada historia era un hilo conectado a una enorme mano luminosa. La mano no daba miedo, parecía una bibliotecaria cósmica, organizando relatos para que no se perdieran. Al despertar, sintió una paz extraña. Empezó a creer que la mano peluda no era una amenaza, sino una guardiana de las historias humanas. Pero también comprendió que, una vez que alguien escuchaba la mano, se convertía en parte de ella. Cada oyente, cada llamada, cada relato era un dedo más en esa mano invisible. El conductor miró el micrófono del estudio y sintió que ya no estaba solo cuando hablaba. Sabía que, en algún lugar entre las ondas de radio, la mano peluda seguía escuchando, esperando nuevas historias para añadir a su interminable colección. La escritura del libro se convirtió en el último gran proyecto del conductor, aunque él no lo veía como un cierre, sino como una transformación. Sentía que ya no estaba documentando un fenómeno, sino participando en él. Cada noche, antes de dormir, escuchaba fragmentos del programa, viejas grabaciones, cintas enviadas por oyentes y audios anónimos que llegaban sin explicación. Comenzó a notar que muchas historias se repetían con variaciones mínimas, como si fueran ecos de un mismo relato contado por diferentes voces a lo largo del tiempo. Se preguntó si todas las personas estaban contando la misma historia sin darse cuenta, o si la historia se estaba contando a través de ellas. En una última transmisión especial, decidió hablar directamente a la mano peluda, como si fuera un oyente más. Dijo que, si realmente era una entidad, una memoria colectiva o un símbolo antiguo, esperaba que siguiera cuidando las historias humanas. Agradeció a todos los oyentes por compartir sus miedos, sueños y recuerdos, y dijo que el programa existía gracias a ellos. Mientras hablaba, sintió una calma profunda, como si hubiera llegado al final de un largo camino. Después del programa, se quedó solo en el estudio. Apagó las luces y dejó encendida solo una lámpara pequeña. Se sentó frente al micrófono, aunque ya no estaba transmitiendo. Por primera vez en años, no sintió miedo, sino una extraña compañía. En el silencio, escuchó un leve zumbido, como si miles de radios estuvieran sintonizadas en la misma frecuencia. Pensó en todas las personas que habían escuchado el programa en la oscuridad, buscando respuestas, consuelo o simplemente una historia. Comprendió que la mano peluda era, en esencia, el acto de escuchar. Era la necesidad humana de compartir lo inexplicable y encontrar a alguien del otro lado. Esa noche, soñó que caminaba por una ciudad hecha de palabras, donde cada edificio era una historia y cada calle era una voz. En el centro de la ciudad, una enorme mano de luz sostenía un libro infinito. La mano le ofreció una página en blanco. Él tomó una pluma y comenzó a escribir su propia historia, sabiendo que alguien más la escucharía algún día. Al despertar, sintió que su papel ya no era solo ser conductor, sino ser parte de una cadena interminable de narradores.
Publicó su libro y se retiró del programa poco después, dejando el micrófono a una nueva generación de voces. El programa continuó, las llamadas siguieron llegando, y nuevas historias comenzaron a circular. Algunas personas decían que, en las transmisiones más recientes, se escuchaba una voz suave que sonaba como el antiguo conductor, aunque él ya no estaba allí. Otros afirmaban que, al contar sus historias al aire, sentían que alguien les tomaba la mano en sueños. La leyenda de la mano peluda no terminó, se transformó, se volvió un mito digital, una historia compartida en redes, podcasts y grabaciones antiguas que seguían circulando, pero en esencia, seguía siendo lo mismo, una voz en la oscuridad, una mano invisible que escuchaba y contaba. Y mientras existieran personas dispuestas a hablar en la noche y otras dispuestas a escuchar, la mano peluda seguiría viva, tejiendo relatos en el silencio, recordando que las historias nunca mueren, solo cambian de voz. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.